Hola a todos y todas, seguimos con problemas de óptica física, con un problema que salió en el Sebao de Valencia en julio de 2013. El problema nos dice lo siguiente. Un rayo de luz monocromática atraviesa el vidrio de una ventana que separa dos ambientes en los que el medio es el aire. Si el espesor del vidrio es de 6 milímetros y el rayo incide con un ángulo de 30 grados respecto a la normal, apartado A, dibuja el esquema de la trayectoria del rayo y calcula la longitud de esta en el interior del vidrio. Apartado B, calcula el ángulo que forman las direcciones de los rayos incidente y emergente en el aire. Nos dan como dato el índice de refracción del vidrio, que es 1,5. No daban el índice de refracción del aire, que sabemos que es 1 y lo teníamos que suponer, lo cual es extraño, porque si no nos lo dan como dato, en principio no lo podemos utilizar, aunque lo sepamos. Yo creo que fue un error. Hay que utilizar que el índice de refracción del aire es 1, si no tendríamos que dejarlo todo en función del índice de refracción del aire. Mira, en este caso no he borrado el problema ya que realmente nos piden que dibujemos en el apartado A el esquema de alguna cosa más. El esquema es el que he representado ahí, también he hecho otro dibujo para aclarar alguna cosa. Mira, tenemos un vidrio de un espesor muy pequeño, 6 milímetros, un poco más de medio centímetro, y el rayo monocromático, podemos pensar que es de color azul, y tiene una cierta dirección, forma un ángulo con la perpendicular, con la normal a la superficie de separación del aire-vidrio. Esta es la superficie de separación de aire-vidrio y luego hay otra superficie de separación que es del vidrio al aire otra vez. ¿Vale? Entonces tiene un ángulo de 30 grados ese rayo con la normal a la superficie de separación. Se va a refractar, se va a acercar a la normal, al refractarse ya que pasa de un índice de refracción que es 1 a un índice de refracción mayor. Luego va a pasar a un índice de refracción menor, porque vuelve a pasar al aire, luego se va a volver a refractar, pero se va a alejar de la normal. ¿Vale? Yo eso para recordarlo, a mí me gusta simplemente acordarme de un caso, y el otro caso sería el contrario. Me explico. Si tenéis aire y agua, cuando entra un rayo con una cierta dirección y un cierto ángulo respecto de la normal, el rayo se va a refractar, va a desviar su dirección, ya que la velocidad de la luz en el agua va a ser menor, se refracta y se acerca a la normal. Es decir, cuando pasamos de un índice de refracción 1 a un índice de refracción mayor, se acerca a la normal. Aquí va a pasar eso. Pasamos del aire, que tiene un índice de refracción 1, al vidrio, que es un índice de refracción mayor que 1, 1,5. Luego se va a acercar a la normal. Fijaos que la normal ahora es esta. Se acerca, el rayo que veis ahí de color rojo, se acerca a esta línea de aquí, que es la normal. ¿Vale? Y luego se va a alejar de la normal, ya que pasa de 1,5, el índice de refracción del vidrio, pasamos del vidrio al aire, y se aleja de la normal, que sería esta. Luego la situación que tenemos, el esquema es este. Ahora tenemos que calcular esa X, ese trozo que he dibujado de color rojo, ¿qué longitud tiene? Bueno, vamos con la resolución del problema, o básicamente ya hemos resuelto lo que es la trayectoria del rayo. Ahora vamos a calcular qué valor tiene X y qué valor tiene gamma. Siempre en estos problemas tendremos que aplicar en cada superficie de separación la ley de Snell, que es la segunda ley de la refracción. Y luego posiblemente alguna cuestión trigonométrica, que es el seno, coseno, la tangente. ¿Vale? Siempre, o casi siempre, estos tipos de problemas se requieren de esas dos especificaciones, es decir, la segunda ley de la refracción, ley de Snell, y alguna relación trigonométrica. La ley de Snell nos dice que n1 por seno de alfa es igual a n2 por seno de beta, siendo n1 el índice de refracción del primer medio del rayo incidente, alfa el ángulo entre el rayo incidente y la normal, es la perpendicular a la superficie de separación, n2 es el índice de refracción del segundo medio y beta es el ángulo entre el rayo refractado, que es el rojo, y la normal, es decir, la perpendicular a la superficie de separación. ¿Vale? De ahí que conocemos N1 va a ser, N1 es la N del aire, lo tenemos también aquí. Esto lo conocemos, alfa lo conocemos también, es 30 grados, y N2 es el índice de refracción del vidrio, que también lo conocemos. Luego tendremos que despejar de ahí beta. Seno de beta será, por tanto, seno de beta es igual a N1 por seno de alfa partido N2. Con lo cual, beta será el arcoseno, la inversa del seno de n1 por seno de alfa partido n2. Sustituyendo los datos que nos dan, beta será igual a arcoseno de
N1, que es N1, es lo mismo que N3, ya que aquí hay el aire, y es el índice de refracción del aire, que es 1. Luego tendremos al coseno de 1 por el seno de, nos dicen 30 grados, partido N2. N2 es el índice de refracción del vidrio, que es 1,5, partido 1,5. Luego hacemos dichas operaciones en la calculadora y nos va a dar, lo tengo ahí apuntado, de 19,47. La calculadora en decimal, nadie tiene que haber. ¿Vale? Beta será 19,47 grados. Ya tenemos beta, que realmente no era lo que nos pedía, pero nos va a servir para calcular el valor de esta X. Ahora lo vemos. Mirad, aquí en el rayo que hemos puesto de color rojo, este es beta, y ese ángulo, geométricamente hablando, es igual a este. Este de aquí también será beta, que lo he puesto aquí, que lo veis mucho mejor. ¿Vale? Es decir, este también será beta. Luego, si ponemos todo esto, pero como más grande aquí, tenemos este triángulo donde tenemos beta, que era igual a este, que es conocido, era el 19,47, D, que de estas distancias del grosor del vidrio, que son 6 milímetros. ¿Vale? Luego, si sabemos beta y sabemos D, nos pide que calculemos esta X. ¿Cómo la calcularíamos? Fijaos que esa D tiene que ver, es el cateto contiguo a beta, luego tiene que ver con el coseno. Luego, si aplicamos que coseno de beta es igual a cateto contiguo, que sería D dividido la hipotenusa, que sería X, aquí podemos aislar la X, que la X sería pues, D dividido coseno de beta. Esto nos saldrá, D son 6 milímetros, el resultado nos saldrá en milímetros, si lo ponemos en milímetros, pues 6 dividido coseno de 19,47. Y eso nos va a salir un resultado de calculadora, tengo ahí, 6,36 milímetros. Ahí he puesto metros, serán milímetros. 6,36 milímetros. Ya tenemos el apartado A, que era el dibujo, el esquema, más el cálculo de la X. En el apartado B nos piden el valor de gamma, ¿vale? Fijaos que tenemos una superficie de separación y luego otra superficie de separación. Podemos aplicar la ley de Snell en las primeras superficies de separación aire, vidrio, y luego la ley de Snell en la segunda superficie de separación, que será vidrio, aire. ¿Vale? Luego tendríamos que, aplicando la ley de Snell en la superficie de separación aire, vidrio, tendremos que N1 por seno de alfa es igual a N2 por seno de beta. Y si volvemos a aplicar la ley de Snell, pero para la superficie de separación del vidrio, que está aquí, entre el vidrio y el aire, tendremos que, ahora ponemos superficie de separación, vidrio, aire, tendremos que N2 por seno de, fijaos que vuelve a ser beta, en el caso primero de aquí, este era beta, ya que el ángulo entre el rayo rojo, que es el refractado en el vidrio, y la normal era beta, este trocito de aquí, y ahora cuando ese pasa a ser el rayo incidente dentro del vidrio, el ángulo que forma ese rayo rojo con la normal, que es esta línea apuntada, también es beta. Y aquí tenemos N2 por seno de beta es igual a N3 por seno de gamma. Si por un lado tenemos que N1 por seno de alfa es igual a N2 por seno de beta y ese N2 por seno de beta es igual a N3 por seno de gamma, significa que N1 por seno de alfa será igual a N3 por seno de gamma. ¿Lo veis? Es decir, esto de aquí es seno de N2 por seno de beta y N2 por seno de beta también es esto. Luego significa que N1 seno de alfa es N3 por seno de gamma. Todo es conocido aquí, menos gamma. N1 lo conocemos, ya que es el índice de refracción del aire. N3 también lo conocemos, es también el aire. N3 es el índice de refracción del aire. Alfa lo conocemos también, nos lo dan como datos, 30 grados. Tendremos que aislar de ahí gamma. Y ese resultado nos va a salir el mismo 30 grados. ¿Vale? Es decir, el rayo lo que va, ahora lo hacemos, el rayo lo que va a hacer es refractarse y luego continuar con la misma dirección que tenía antes. Pero lo estamos comprobando matemáticamente.
Mirad, si N1 es igual a N3, porque estamos en este caso aquí aire, y aquí también hay aire, realmente este N1 y N3 es 1. O se puede tachar, si fuera otro medio también daría lo mismo. Podríamos tachar, luego tenemos que seno de alfa es igual a seno de gamma. Luego eso significa que alfa y gamma son iguales. Luego alfa será igual, o gamma será igual a alfa, que será 30 grados, que era lo que nos pedían en el apartado B. Hasta aquí el problema, espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en los siguientes problemas.